Otra vez está... Dice, meeting is now streaming live on Facebook. Yeah, estamos en vivo. Ok. Entonces, tú dime cuando quieras. A ver, todos y todas que nos están mirando, ¿cómo estamos aquí? Sí, muy bien, ya estamos aquí en vivo. Entonces tuvimos una pausa publicitaria. Un comercial. Continuamos con nuestra conversación con Cecilia. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Pues bueno, sí, estamos aquí con el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. Mi nombre es Paola Betchert, soy una de las defensoras de los derechos para los y las trabajadoras y seguimos con Cecilia. ¿Quieres que hable en donde me quedé? ¿O empiezo? Ok. Entonces estaba contando que cuando llegué aquí empecé a buscar organizaciones que se dedicaran a ayudar a inmigrantes en el estado de Nueva York, principalmente porque cuando empezamos a arreglar mis papeles para la residencia, me di cuenta de que era increíblemente difícil y aun cuando ya sabía inglés y mi esposo pues es de aquí, fue muy, muy difícil. Entonces, eso también me motivó para ayudar a inmigrantes aquí. Así que encontré al Centro de Justicia para Trabajadores, les mandé mi currículum y me aceptaron como voluntaria. Estuve haciendo algunos trabajos de transcripción sobre entrevistas de trabajadores agrícolas en el norte del estado y quedé muy conmovida. Además de que el trabajo de la misma organización me había como motivado pues a trabajar en esto. Y bueno, una cosa llevó a otra. Después tuvieron esta oportunidad de trabajo como el trabajo era de especialista en tráfico humano y aunque yo no tenía ningún antecedente trabajando en algo como esto, era algo que en mi vida se había presentado. Y no quiero decir que fui traficada ni nada. Lo que quiero decir es que hace mucho tiempo, tenía 20 años y estaba viendo las noticias y en las noticias estaban explicando cómo funciona pues, el tráfico de personas, quiénes son los delincuentes, cómo agarran a sus víctimas. Y algo que se me quedó muy grabado es que a veces hay como anuncios de trabajo que son demasiado buenos para ser verdad, que son como sospechosos. Entonces, con eso me quedé. Y años después estaba trabajando de mesera, estaba recién graduada de la universidad, acababa de dejar un relativamente buen trabajo que me pagaba un salario decente, pero después por ciertas cuestiones me mudé a otro estado en México y estaba trabajando de mesera. Estaba ganando el salario mínimo, que en ese tiempo eran como 700 pesos al mes más propinas, lo cual no era nada y apenas literalmente me daba para comer. Y tenía la suerte de estar de compartir mi casa con mi compañero. Entonces los dos estábamos compartiendo gastos, pero aún así teníamos que usar una tarjeta de crédito para pues, mantenernos a flote. Y todos los días estaba buscando trabajo en el periódico y me di cuenta que había varios anuncios diciendo como gran oportunidad, 10,000 pesos al mes. Y quiero recordar que yo ganaba 700. Y ellos estaban ofreciendo 10,000 pesos al mes. Más un número de teléfono, o a veces ni siquiera eso, a veces solo una dirección. Entonces, literalmente solo los circulaba y le decía a mi compañero, mira, o sea, esto seguramente es tráfico. Y recordé lo que había aprendido en las noticias cuando tenía 20 años, como 5 años antes. Y siento que literalmente eso me salvó, aprender eso, me salvó de
de una mala experiencia, porque tal vez tuve suerte en ese momento de no estar viviendo algo muy, pues, serio en mi vida. Y hablo de qué tal, porque después me lo pregunté, dije, ¿qué tal que, no sé, qué tal que algo como una epidemia como esta sucede, ¿no? ¿Qué tal que mi compañero cae enfermo? ¿O qué tal que mis papás se mueren y no tengo nadie a quien recurrir? O aún peor, ¿qué tal que tengo hijos y tengo que darles de comer? Entonces, todo esto me hizo pensar, pues lo difícil que es no caer en este tipo de estafas, ¿no? Porque si estoy desesperada de dinero y me están ofreciendo 10,000 y estoy ganando 700 al mes, o sea, tal vez me arriesgo siquiera a ir al lugar y ver qué es lo que ofrecen. Entonces, ese fue como mi primer contacto con tráfico. Y es muy interesante, Cecilia, porque normalmente las personas, y es muy publicitado en la televisión y todo el tráfico de personas, pero el tráfico sexual, digamos. Pero pues también vemos que en Worker Justice Center, el Centro de Justicia para Trabajadores, ha sido de alguna manera pionero en hacer el estudio de casos de tráfico laboral. Y también, pues no sé si nos vas a hablar un poquito más de esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, la definición textual de tráfico es reclutar o albergar o transportar o obtener a cualquier persona para obtener su labor de manera forzada a través de la fuerza, el fraude o la coerción. La coerción viene siendo obligar literalmente a alguien diciéndole voy a hacerle daño a tu familia, o a veces saben algo de ti y te están chantajeando también para que hagas lo que ellos quieren. Tal vez puedes obtener dinero porque mucha gente cree que porque te pagan algo no es tráfico y eso no es cierto. O sea, puedes obtener alguna cantidad de dinero, pero en las condiciones son deplorables. Entonces, eso que quede claro, ¿no? Y ahora que estás hablando, por ejemplo, de cómo hay más publicidad sobre tráfico sexual, porque se vende mucho más en los medios, ¿no? Entonces, nos venden la idea de que hay muchísimo más tráfico sexual que laboral, pero eso no es cierto. O sea, y también es totalmente una creación de Hollywood, ¿no? O sea, todo es, la secuestraron, la pusieron en cadenas, hubo violencia y la realidad del tráfico laboral es que no es una situación de que te pongan en cadenas o que tengas una pistola en la cabeza, sino que muchas veces es la situación de las personas. Por eso es dije una relación como de dependencia extrema, ¿verdad? Exactamente. Que no puedes salir, dependes del transporte, de la casa y estando en un país nuevo, no conoces a nadie más, entonces obviamente tienes que quedarte a las buenas o a las malas, ¿no? Exactamente. Y también, o sea, a veces no pensamos que los delincuentes o las personas que trafican pueden ser amigos, pueden ser familiares, ¿no? Puede ser tu jefe, puede ser la persona que te está dando transporte o está traduciendo por ti, si estás en un país extranjero que no es el tuyo. Entonces, hay muchísimos aspectos del tráfico laboral que son importantes reconocer. Y bueno, pueden haber miles de situaciones. Como dije, yo pude haber estado en una situación difícil que me haya dicho, ¿sabes qué? Voy a hablar este número o voy a ir a esta dirección. Porque además, este tipo de trabajos, en vez de decir qué clase de trabajo es, cuánto te van a pagar, quién es la empresa que está detrás de esto, no viene nada de eso, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que estar atentos porque
la manera principal en la que agarran los traficantes a sus víctimas es por trabajos mal presentados, por trabajos que son falsos, digamos, ¿no? Ese es el primer como canal. Después de eso, ven cuál es la vulnerabilidad de esta persona. Puede ser que está desesperado por dinero y tiene que pagar sus cuentas. Puede ser que esté en un país, tal vez llegó con una visa legal, pero después se le va a vencer. Y entonces este traficante o esta persona le dice, no te preocupes, yo te arreglo tus papeles, solo trabaja para mí, ¿no? Entonces, o otra cosa, ¿no? Puede ser que llegan a este país, como dije, con una visa legal para trabajar en este país, pero ya les cobraron el reclutador digamos, en su país de origen, ya les cobró muchísimo dinero, tuvieron que pedir prestado, ya tienen atrás una deuda, lo cual es ilegal, que te cobren por obtener una de estas visas. Hablo de H2A, que son para agricultura, o H2B, que son para otro tipo de trabajos, ¿no? En los Estados Unidos. Y como sí, restaurantes, hoteles y cosas así. O las ferias, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienen esa deuda que tienen que pagar. Vienen acá, se dan cuenta que no les cumplieron el contrato, pero ya no tienen otra opción. Entonces los tienen trabajando más de 12 horas al día, no les dan de comer, están por completo cansados, no saben el idioma, están traduciendo todo el tiempo por ellos. O ni siquiera les llevan a hacer compras. Nosotros vamos a hacer un capítulo de las personas que están contratadas de H2A, también porque ha habido algunas organizaciones que incluso han hecho investigaciones muy profundas y hasta dicen que el contrato H2A, o sea, puede ser como una esclavitud moderna, ¿no? Porque realmente están atados a un solo empleador. No se pueden quejar porque obviamente luego no les van a volver a contratar y pues tienen que venir desde lejos, ¿no? Y hemos escuchado que hay estas listas negras que si te quejas igual puedes sufrir incluso violencia en tu país de origen. Entonces realmente es bien preocupante. Claro, ¿y qué pasaría, Paola? Si ellos dejan ese trabajo, estarían rompiendo su contrato. Y es como su última, no, y los van a deportar y es su última oportunidad para entrar legalmente al país. Entonces, esa también, además de lo que dijiste, de que dependen del empleador para comprar comida, para lavar ropa, para lo que sea, ¿no? Entonces, es como mucho poder que se le pone al empleador sobre sus empleados. O los contratistas también, ¿no? Hemos escuchado que hay personas porque muchas personas igual aquí en la agricultura de alguna manera se lavan las manos. Dicen, no, yo no hablo español, yo no sé de estas personas y le ponen a un intermediario que es el contratista y esta persona llega a tener, es una cuestión de poder, ¿no? Que llega a tener mucho poder, generalmente esta persona habla inglés y español, entonces hace de mediador, pero en cambio ahí acarrea mucho poder porque puede decirle a cualquier parte lo que esta persona quiera, entonces manipula mucho la situación. Y por eso es muy riesgoso. Y eso del reclutador es clave, porque hay veces que empleadores contratan compañías que sí, parecen legales, pero en realidad lo que hacen no es legal. Y es muy difícil realmente como que la autoridad ponga atención en este tipo de empresas, ¿no? Entonces son las empresas las que les cobran dinero por la visa, ¿no? Y ahí ya, o no les cobran, o les dicen, solo dame esto y después me lo vas a pagar con trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que le decimos? Eso sería una señal, ¿no? Que tenga cuidado. Sí, ese definitivamente es un foco rojo. Y lo que sucede muchas veces es que toman ventaja de personas que tal vez no saben leer muchas veces
entonces les están cobrando por cualquier cosa, ¿no? Entonces la deuda nunca termina. Y es importante también saber que aquí en el estado de Nueva York y en Estados Unidos en general, tu empleador tiene que darte un talón de pago que diga el nombre del empleador, cuántas horas trabajaste, cuál es el monto que te están pagando por hora y además tiene que decir cuáles son las deducciones. Y nadie puede hacerte deducciones que tú no hayas dicho que sí estás de acuerdo. Entonces eso es súper importante también, porque de repente a alguien le están descontando por no sé qué y puede ser que le están descontando de su deuda, pero aparte, si luego ganas menos del mínimo, eso ya sería una cuestión ilegal aquí. Claro, y está también las personas que les pagan en efectivo, ¿no? Entonces no hay registro de estas personas. Tampoco. En ese caso, nosotros hicimos, aunque sea, si le llegó un sobre con la dirección, porque usted vive ahí, normalmente si le dan la vivienda, ahí está el trabajo, entonces por lo menos guárdelo, porque esa es como una prueba de que usted tenía algún tipo de relación con ese lugar. Pero sí es muy difícil. Hemos escuchado casos también de gente que, por ejemplo, dice, son como igual contratistas, ¿no? Que dice, bueno, yo te llevo a este lugar, pero yo tomo $2 por hora o $1 por hora de tu hora. Cosas así. Y para mí, de verdad, es increíble saber que esta dinámica es una misma dinámica de la colonia. Es una práctica súper colonial, feudal, no sé, pues en Ecuador se hablaba, ¿no? Pues había, o sea, básicamente esclavitud, la esclavitud muy pura, ¿no? Que todas familias, generaciones tras generaciones vivían endeudados por el trabajo y yo creo que eso sigue pasando y es totalmente inaudito que pueda pasar eso en estas épocas. Sí, lo que sucede con esta esclavitud moderna es que ha sido como, ¿cómo le dices? Como rebranded, pero estoy tratando de buscar la palabra en español. Sí, como solo cambió. La cambiaron, la revolvieron, le pusieron la hasta misma cosa estampas con legales. Nombre. Ajá, ¿no? Y lo pusieron como si fuera legal también, pero es totalmente inhumana, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Por qué solo estamos hablando de Estados Unidos? Obviamente esto sucede en todo el mundo. Pero ¿por qué en un país donde se supone se abolió la esclavitud hace 150 años, cómo puede seguir sucediendo esto? Y hay una frase de una mujer que se llama Jane Chuang. Ella es una profesora de Derecho en la Universidad de Washington y también habla de áreas de derechos humanos internacionales y dice, en realidad nadie quiere ver la trata como parte integral de cómo está estructurada nuestra economía global. Y si lo piensas, la economía obliga a empleadores, por ejemplo, a sacar lo más que pueden. O sea, ¿qué es lo que más les cuesta a cualquier empresa? ¿Qué es en lo que más tienen que invertir dinero? Es en labor. Claro. Siempre se van a quejar de muchos gastos de personal, ¿no? Por supuesto, eso es lo más caro para ellos, ¿no? Entonces, mientras le ganen lo que puedan, van a seguir obteniendo más ganancias. Y no solo son ellos, son también los consumidores, que queremos pagar lo mínimo en productos. Sí, es el capitalismo puro, ¿no? Es como que bienvenido sea una persona consumista y obviamente todo, sí, no sé si algunos de ustedes han leído este libro de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y que cuenta toda la historia desde la colonia, de toda la explotación y la opresión desde, bueno, de la colonia y luego Estados Unidos y la presión que ha ejercido siempre en América Latina. La otra colonia, ¿no? El otro colonialismo. Sí, el otro colonialismo, entonces hay presión en los recursos, hay presión en los recursos naturales, de todas
formas y claro, obviamente estas personas que de alguna manera vienen refugiadas, algunos venimos refugiados de cambio climático, violencia y todo esto, venimos otra vez acá al mismo sistema de explotación y me parece horrible porque es una explotación que mutó y que se transformó para lo mal, porque ahí le añades a todo el capitalismo, le añades a como una crisis identitaria, porque pues si bien vienes de tu país, ya sabes por lo menos quién eres, pero de repente llegas acá, te ponen otras etiquetas, otros nombres que ni te sabías que eras, y pues, o sea, es una, o sea, no es una competencia de opresiones, pero realmente es una increíblemente fuerte la situación de los y las migrantes, ¿no? De venir y tener que sufrir todas esas microagresiones y tipos de opresiones desde todas partes, en el trabajo, afuera, en todo, en todo. Sí, no, totalmente. Y por ejemplo, hablando de algo que me parece también triste, pero es como interesante saber, es, de mi cuarto para tomar. ustedes se preguntarán Perdón que cómo... quiere agua, pero... No, no importa. Está bien, está bien. Algo que a mí me impresionó mucho es saber cómo los sobrevivientes salen de su situación de tráfico. Y en realidad la mayoría sale por su propio pie. No hay muy pocas personas que los ayuden, no tienen apoyo de las comunidades, ¿no? Uno pensaría que van a la policía, ¿no? Pero no, obviamente estas personas no solo tienen miedo de la policía y de la misma comunidad, sino que el mismo traficante les está metiendo que nadie va a creer en ti, nadie te va a ayudar, tú eres estás en el último escalón de la sociedad. Y es súper triste, ¿no? Pero bueno, por eso es importante y por eso nosotros ofrecemos estos entrenamientos para que la gente pueda entender por qué suceden estas cosas y qué pueden hacer para ayudar a alguien así, ¿no? En este tipo de situación. Ok, quería mencionar uno de los casos del Centro de Justicia, que fue precisamente en una feria, en estas ferias que vemos enormes en Nueva York. Esta fue en Syracuse. Y el caso se llamó, tiene el nombre del hombre que estaba traficando trabajadores a través de la visa H2B. Él era un vendedor de comida griega en una de estas ferias y trajo a sus trabajadores de manera legal a través de este tipo de esta visa, los mantenía trabajando diariamente 14 horas sin tomar descansos, sin proporcionarles comida ni agua, estaban durmiendo en unos trailers que estaban infestados de estos bedbugs, de estos bichos. Patas, ya. Chinches. Chinches, gracias. Estaban infestados de chinches y fue tan insoportable que 2 de ellos salieron caminando a buscar ayuda. Y fue cuando en un hospital pudieron encontrar a alguien que pues, por suerte, estaba conectado con otra organización que también ayudaba a los inmigrantes. Y pudieron darse cuenta que estos trabajadores estaban trabajando en esas condiciones por muy poco dinero, no estaban obviamente respetando su contrato. El Centro de Justicia los ayudó a algunos de ellos a obtener visas. Visa T, que es la visa que les otorgan a personas que han sido traficadas en este país. Y, por ejemplo, una de ellas, y me gusta contar esta historia porque uno de ellos era trabajador de campo en México, en Veracruz.
Porque una de las preguntas es, ¿por qué los trabajadores se quedan en esta situación? Lo que ya dijimos, ¿no? Son vulnerables, tienen deudas, lo que sea. Este específico trabajador era trabajador agrícola en México. Y algo que siempre cuento es cómo fue el resultado del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá para México, ¿no? Y hay una periodista que se llama Carmen Aristegui, tiene un reportaje sobre el Tratado de Libre Comercio. Y lo dice muy claramente. O sea, después del Tratado de Libre Comercio en 1994, México lo que más exportó fue mano de obra barata, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entre 1994 y 2013 se perdieron 2 millones de empleos en el campo mexicano, ¿no? Sin mencionar la gente que perdió sus tierras, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que siembra como de la frambuesa, el tomate, muchos recursos agrícolas que teníamos en México quedaron en manos de extranjeros, ¿no? Y también hablando de derivados como la cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, además, los precios cayeron entre 40 y 70%. Ya no era ganancia vivir en agricultura. ¿Qué hace alguien que toda su vida trabajó en el campo y ahora no tiene otra opción más que irse a Estados Unidos a trabajar porque no puede mantener a su familia, ¿no? Entonces, estas son las situaciones de las que hablo. No se trata de amarrar a alguien con cadenas para obligarlo a trabajar. Se trata de cuál es la situación que viven estas personas que nosotros tratamos de pues expresar o hacer entender en estos entrenamientos que damos de tráfico humano, ¿no? Sí. Y no es que nadie quiere estar siendo traficado, realmente son las circunstancias que llevan a las personas a estas situaciones. Yo me acuerdo, ahora que comentas esto del Tratado de Libre Comercio, bueno, y hay varios tratados de libre comercio en todas las Américas, Claro. ¿no? Pero yo me acuerdo que yo conocí a una persona que trabajaba en una lechería y esta persona me contaba que en su país él era apicultor, tenía abejas y producía miel y que exportaban a Irak. Wow. Y de repente comienzan las guerras y dejan de comprarles la miel. Y entonces ellos tienen que venir e inmigrar acá. O sea, ves como todos estos acontecimientos hacen que realmente al final una parte de la población es que tiene que salir de sus casas y lo más triste es que acá cómo se reciben, ¿no? Como criminales, como ilegales. Absolutamente no, ¿no? Y eso tenemos que igual cambiar desde nosotros el lenguaje que usamos. No existe nadie que es ilegal, ¿no? Además que hay también, por ejemplo, no sé si saben esta canción de los Tigres del Norte, ¿no? Que pues yo no me crucé la frontera me cruzó a mí, ¿no? Sí. Y de Sí. verdad, si a esas vamos, pues sí, tenemos años y años, ¿no? De quienes realmente han estado más aquí, pues México tenía mucha gran parte de Estados Unidos, pero realmente es una forma, necesitamos todavía concientizar mucho y especialmente ahorita en esta pandemia pues estamos viendo más y más todas estas injusticias que están como muchos como que pusieron una luz ahí, están todas a la luz ahora, las vemos claramente y las personas están cansadas. Ya es como que este pacto social que había es como que se ha roto porque no se nos cumple. Hay muchas opresiones, muchas microagresiones, muchas injusticias para todas las personas y todas las personas lamentablemente por cómo se ven, ¿no? Cómo se ven fenotípicamente, pese a que la raza es un concepto obsoleto, pero todavía muy visible, ¿no? Y pues tenemos que seguirle en la lucha, yo creo. Sí, y bueno, pues el capitalismo no funciona, ¿no? Y no funciona para la mayoría.
Y es como dices, Pablo, es el resultado de la gente levantándose ahora. O sea, incluso no les está importando perder su vida, ¿no? Están como, no les está importando ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya basta. Y no podemos seguir normalizando prácticas coloniales y yo creo que es importante que entre nosotros, creemos redes de solidaridad, comuniquémonos entre nosotros y sigamos trabajando juntos, porque realmente es la única forma, creando estas redes solidarias y no la competencia, sino más bien trabajando juntos. claro, y apoyándonos, definitivamente. Sí. Sí, no, sin comenzar porque es muy fácil, ¿no? Ver cómo estos patrones opresivos de abuso, de control, de poder funcionan. Y pues hay personas que se ven, ¿no? Y pues dices, oh, sí, surte efecto. Entonces tú comienzas a reproducir los mismos patrones opresivos. Sin embargo, eso no nos está llevando a ningún lugar. Y mejor es no jugar esos juegos de poder, no dejarse, ¿no? Como igual decimos, quédense en su casa, pero no se queden callados y calladas, ¿no? Si tienen algunas preguntas, estamos aquí para ayudarles en lo que respecta a Cecilia, pues del tráfico de personas, mujeres, familias. En mi caso, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo o cuestiones laborales, en fin, si tienen dudas sobre cómo hacen para trabajar seguramente o en esta época de COVID también cuáles son los derechos para, por ejemplo, los días pagados, cuánto les tienen que pagar, si aplica o no, no importa el estatus migratorio. O si quiere denunciar cualquier tipo de abuso laboral, nos pueden llamar al Centro de Justicia para Trabajadores. Tenemos un teléfono que puede llamarnos desde cualquier lugar. Es el 1-800-724-7020. 1-800-724-7020. Ese es nuestro teléfono, así usted esté en cualquier rincón del mundo nos puede llamar y puede también buscar nuestros medios sociales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Dignidad para cada trabajador. Aquí nuestra página que también le pueden dar like y tenemos un canal de YouTube y se pueden suscribir también. Así que no sé, Cecilia, ¿nos quieres decir algo más antes de acabar nuestra conversación? Sí, nada más quería decir que, bueno, si conocen a alguien o se encuentran en una situación como esta, por favor llámenos. Nosotros proporcionamos ayuda en el sentido de, por ejemplo, papeles de migración. Si una persona que ha sufrido tráfico en este país tiene derecho a una visa que se llama la visa T. A veces esta visa tarda un poquito en que el gobierno la dé, pero nuestra oficina tiene abogados que ayudan a personas a obtener esta visa y también tenemos personas que ayudan a estas personas a obtener servicios. Muchas veces necesitan un lugar en donde quedarse o no tienen servicios básicos y nosotros ayudamos a eso también. Básicamente a navegar el sistema. Y pues lo único que podré decir es, aquí estamos, no están solos, lo que siempre digo. Y pues lo primero es que pues agarren valor porque es difícil. Definitivamente es difícil. Hay personas que salen de una situación como esta, que es muy, muy, pues, dura, y tardan hasta 3 o 4 años en hablar. Wow. Sí, es impresionante, ¿no? Que tarden tanto tiempo en poder como manejar todas esas emociones. Entonces, pues aquí estamos. Y si Muchas quieren algún tipo de entrenamiento, también si nos están viendo de agencias, podemos nosotras, cualquier persona de cualquier programa nuestro en la oficina, podemos ir y darles entrenamiento de cómo identificar estas como red flags, ¿no? Estos puntos rojos o
estas señales que denotan tráfico o también cuáles son los derechos de los y las trabajadoras en la agricultura, con relación a seguridad ocupacional, con relación a derechos de migración, varias cosas, y también podemos hablarles sobre todo el activismo y pues la abogacía e incidencia política que hacemos a nivel local, regional y nacional. Así que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Pudieron conocer a mi hijo que se suponía que estaba durmiendo ya y se despertó. Yo tenía miedo de que salieran los míos. Estaba como que, ay no, por favor. Pero no bueno, salgan. somos mamás y así nos toca estas nuevas épocas, nuevos tiempos. Esperemos que esta pandemia realmente nos ayude a salir revitalizados, de cambiar nuestro paradigma, de ver el mundo y que no volvamos a lo normal, que rechacemos ese normal que no era normal. Definitivamente. Gracias y buenas noches. Gracias, Paola. Adiós.